¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes a las 22 horas. Por Canal 7, que es Canal C naturalmente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Naturalmente de economía, como es habitual, con el análisis de Alfredo Blanco. La inflación, dólar. Dentro de un rato nada más se va a conocer el nuevo índice de precios que elabora el INDEC con respecto a junio. De eso va a hablar Alfredo, va a desarrollarlo como es habitual con otros elementos de la coyuntura económica. ¿Qué pasa con los aportes de obra pública y aportes al gobierno provincial que realiza la Nación? ¿Qué pasa con la deuda de los gasoductos? ¿Cómo está el clima electoral? El legislador Miguel Nicolás de UCR Cambiemos va a estar con nosotros y el legislador Manuel Calvo de Unión por Córdoba, que es presidente de la Comisión de Economía, también van a participar para de alguna manera analizar este tema. Y hay un problema en Buenos Aires y a nivel país que conmociona por todo lo que rodea precisamente al tema de corrupción en nuestro país y que es absolutamente denigrante desde el punto de vista institucional y democrático. Es el pedido de desafuero de Julio De Vido y lo que rodea todo esto con respecto a los fueros y la sanción de la ley de responsabilidad penal que muestra, digamos, atisbos de irresponsabilidad a la hora de sancionarla en el recinto, en este caso en la Cámara de Diputados. Se acaba de conocer hace pocas horas nada más que hay una contradicción en uno de los artículos con respecto al 258 bis de la Constitución, del Código Penal, y todo esto lo vamos a desarrollar y lo va a analizar junto con el tema de la justicia el destacado constitucionalista, el doctor Antonio María Hernández. Auspicios, cuando regresemos, Alfredo Blanco analiza la economía en nuestro país. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP-OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom. Coyuntura económica, análisis de Alfredo Blanco con sus auspicios. En la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, La Muni. Fabicur, ICSA. Marco Aurelio Sosa. Urbantex, tecnología de alta calidad. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros grabamos a la tarde, aunque... Es bueno hacer esa aclaración a la gente que nos está viendo. Nosotros precisamente por eso lo hago, porque sé que vas a hablar del INDEC y todavía no tenemos los números porque dentro de un rato lo van a aparecer. 14 horas, el INDEC va a informar a las 16 el índice de precios al consumidor del mes pasado, cuánto se modificó, pero quizás lo más importante que va a anunciar es que después de algunos intentos fallidos en el gobierno anterior, INDEC va a publicar un índice nacional. Ese índice
no es que va a sacar hoy el correspondiente a junio, va a sacar el correspondiente a todo el año. ¿Cómo se elabora ese índice? Ese índice se elabora en coordinación del INDEC con las direcciones provinciales de estadística. Y se hace por regiones. Es decir, Córdoba va a estar en la región pampeana. Y vamos a tener el noroeste, vamos a tener el noreste, la Patagonia, Cuyo, el área metropolitana. Exactamente. Son 6. El índice que normalmente utilizamos para hablar de la inflación en la Argentina, que es el correspondiente a Capital Federal y los partidos, digamos, próximos a la capital, ese se va a seguir, obviamente, elaborando. Ahora, el índice nacional, con el cual vamos a contar de aquí en adelante, va a ponderar las regiones. En el caso de la región centro, la que se llama pampeana en realidad, en este relevamiento, tiene más o menos una ponderación del orden del 44%. Va a dar a conocer eso, es producto de un relevamiento que se hace todos los días en empresas de servicio, en locales comerciales y en hogares. Es un índice realmente muy bien estructurado, metodológicamente digo, y de acá en adelante el Banco Central en su estrategia de política monetaria, hemos mencionado muchas veces que el central fija la tasa de la política monetaria, que es la de los pases 7 días, sí. Pero va mirando qué pasa con la inflación, porque dice, el gobierno cree que en la medida en que tenemos inflación hace falta una tasa de interés alta para quebrar esta evolución de los precios, ¿no? Entonces vamos a tener a las 16 eso. De todos modos, el dato que va a salir casi seguro que nos va a ubicar por encima de lo que es el piso de la banda que se había fijado el Banco Central. El Banco Central anunció su programa de metas de inflación y dijo, este año vamos a tener una inflación entre el 12 y el 17. Ya con lo que va a llevar acumulado hasta junio, vamos a tener más del 12, casi seguro. Junio puede ser que el índice dé en torno, me arriesgo en esto, pero digo, va a dar en torno al 1.5 y entonces vamos a estar arriba del 12. Y de hecho, en todo el 2017 lo más probable, lo hemos dicho varias veces, es que no se cumpla la meta inflacionaria del 17. Sí. Bien, como no tenemos los datos, digamos, que va a publicar el INDEC dentro de un rato, vamos a hablar de expectativas. Vamos a mostrar unos números que tienen que ver con un relevamiento, que es el relevamiento que hace el Banco Central y que contestan institutos de investigación, economistas, etcétera, consultoras, sobre cuáles son las expectativas. Se llama relevamiento de expectativas. Yo le voy a pedir al director si podemos colocar, este es el relevamiento que corresponde a junio. El relevamiento que corresponde a junio, esto lo que hace es ponderar las opiniones de un conjunto de personas y de institutos y de universidades que están viendo cómo funciona el mercado y cuál es la expectativa que tienen. Eso que vemos allí es lo que esperan estos analistas que ocurra con la inflación. La línea negra que se puede ver allí, que el último dato ahí es 1.3, corresponde a mayo, eso es inflación que efectivamente ha habido. Y después la línea de puntos y la línea roja son las expectativas que tienen a futuro. Y ves, ahí tiene 3 colores, tiene un color celeste, azul y uno más intenso al medio, porque depende de los deciles, porque lo que se toma en cuenta es un indicador que es la mediana. Digámoslo, la media es el promedio, la mediana es el valor que tiene más frecuencia. O sea, el central dice, la mayoría cree que esta va a ser la inflación, no es el promedio de todo, ¿no? Hay una explicación técnica para adoptar ese estadístico, pero bueno, a nosotros no nos interesa. Sí nos interesa que los analistas, las universidades y los institutos de investigación están pensando que efectivamente la tasa de inflación se va a desacelerar, pero en torno al 1.3 aproximadamente, ¿no? Vamos a ver el siguiente número. Allí está por mes, 1.4 están pensando que va a ser julio, 1.3 va a ser hasta incluido octubre y noviembre y diciembre va a ser 1.2. Si esos números son así, el Banco Central no cumple la meta de inflación, no va a ser 17%, y vamos a ver en el siguiente cuánto sería lo que están esperando estos institutos de investigación. Y allí tenés 2017, 21.6, casi 22%. Digamos, Después,
en los próximos 12 meses 17%, es decir, desde junio a junio del año que viene, 15% 2018, 12% y 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que confían en que efectivamente la tasa de inflación se va a desacelerar. Nosotros hemos hablado bastante de esta estrategia de meta de inflación y hemos dicho que el Banco Central tiene como único instrumento, y forma parte del programa de metas de inflación, la tasa de interés. El año pasado tomaba como variable relevante la tasa de las LEVAC, del título del Banco Central, y posteriormente lo modificó y puso una tasa de política monetaria que es la tasa de los pases a 7 días. Y pone una tasa realmente alta. Hemos dicho muchas veces que esa tasa alta le pega muy fuerte al nivel de actividad. Y que probablemente el optimismo del gobierno, que esperó el segundo semestre del año pasado y no llegó, y que hoy el nivel de actividad sigue estando deprimido, hasta ahora lo único que ha reaccionado es construcción, y el mes pasado reaccionó por primera vez industria después de muchos meses de caída. Eso tiene que ver con la tasa de interés, que es muy alta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que esperan los analistas que pase con el nivel de actividad, con el Producto Interno Bruto de la Argentina? Es decir, con la riqueza generada por la economía en su conjunto. Y eso está en el próximo que hemos preparado, y hay una presunción o una estimación de que la economía va a crecer 2,7%, 3% en 2018, 3,2% en 2019. Yo sinceramente me parece que 2,7 es un poco alto, Ricardo. Yo tengo la impresión... 3 dijo Macri en Davos. Dijo 3 el presidente, hay muchas estimaciones que dan eso. Que dan eso también. Yo te voy a decir por qué. Porque además de hoy conocer el dato del INDEC, vamos a conocer el dato de la tasa de la política monetaria. Porque hoy también lo mueve. El central... Hoy puede pasar, creo yo, cualquier cosa menos bajar la tasa. ¿Y por qué? Porque la semana pasada tuvimos esa situación de que parecía que se despertaba el dólar. Sí. Nosotros dijimos la semana pasada que no había que preocuparse demasiado porque hay una oferta de dólares muy importante. Y que de hecho, si el central decidiera intervenir, podría hacerlo no solo con la tasa de interés, sino interviniendo con 20 dólares, porque tenemos casi 48 mil millones de dólares de reserva. De todos modos, y aunque el central y el gobierno habla de que el tipo de cambio lo fija el mercado, esto es parcialmente cierto, porque si yo subo mucho la tasa de interés, obviamente afecto la demanda de dólares, porque los inversores, en lugar de tomar dólares, les conviene poner en pesos, porque la tasa de interés es muy alta. Y de hecho, la tasa de interés hoy es muy alta. Sin embargo, ¿por qué yo creo que la va a dejar igual o es muy probable que la suba? Porque la semana pasada el Banco Central modificó la tasa de la LEVAC de corto plazo. Y entonces se da esta particularidad que esta tasa está más alta. Entonces, mi impresión personal es que vamos a ir de una tasa que hoy es la tasa de la política monetaria, está en el 26,25%, una tasa alta. Si la inflación llega a ser 21%, como veíamos recién, es una tasa positiva alta. Pero mi impresión es que nos vamos a acercar a 26,70 o a 27, que es una tasa muy alta. A mí me queda una duda con respecto a la proyección de la inflación que digamos, se estima ahí, con respecto digamos, a los meses estacionales. Y diciembre 1,2. Parece bajo. A mí me parece demasiado bajo, teniendo en cuenta cómo se mueve diciembre generalmente ante distintas expectativas, viajes, etcétera, etcétera, las fiestas de Navidad. Sí, además va a haber algunos aumentos que ya están pactados, como es el caso de combustible, que es altamente probable que vuelva a aumentar, digamos, de por eso digo, me parece. De todos modos, la sensación es que la tasa de inflación efectivamente baja. Ahora, tiene un costo en estos momentos muy alto en términos de nivel de actividad. Y da la impresión que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, no vacila en subir la tasa de interés, que su preocupación está exclusivamente en eso, y que el ministro de Economía en realidad es un buen comentarista, digamos, de la economía, pero no toma muchas decisiones, porque el gobierno ha centralizado en lo monetario las decisiones de política. Hay dos cosas que vos habías dicho anteriormente con respecto a este tema. Primero que, digamos, no hay una cabeza con quien hablar definitivamente, y eso marca concretamente una debilidad estructural por parte del gobierno, porque realmente no hay una persona confiable en la cual
digamos, que pueda tomar decisiones con respecto a este tema. Y el otro tema es lo que decías vos en comentarios pasados, que este nivel de tasas de interés sigue conspirando en contra del factor productivo, el acercamiento de las pymes a los bancos para poder reactivar inclusive su propia producción. Y eso naturalmente Fíjate, Ricardo, reflejo. Que dos variables que siempre preocupan mucho a los responsables de la política económica, que son qué pasa con el tipo de cambio nominal, con el dólar, y qué pasa con la inflación, y de la combinación de ambos, qué pasa con el tipo de cambio real, todo eso lo resuelve Sturzenegger, con presidencia que seguramente habla con la gente de economía. De manera tal que existe esta ausencia. Yo siempre digo esto, uno puede o no gustarle los ministros de economía fuertes, ¿no? Sí. Uno puede, desde la década del 60, Krier Bacena, en los 90, Cavallo, después de la crisis de la convertibilidad, Labaña. Ahora, cada vez que Argentina tuvo situaciones complicadas, centralizó las decisiones de política económica. Así es. Quizás no estar centralizada puede ser una buena idea para Suiza, pero yo me temo que no es tan buena para la Argentina. ¿Nos encontramos la semana que viene? La semana que viene. Cuando regresemos, hablamos con los legisladores, Manuel Calvo y Miguel Nicolás. Ya volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. ¿Querés bajar de manera inmediata los costos laborales de tu negocio? Tercerizá la liquidación de sueldos y administración de personal en el estudio contable laboral Citizen. Profesionales especializados al alcance de tu bolsillo. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. El gobernador Juan Schiaretti y el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, inauguraron el edificio inteligente Bancor. Bienvenidos al futuro. Hoy día las autoridades del Banco Central nos han comunicado que nuestro Banco de Córdoba adquiere todas las calificaciones que requiere la regulación vigente. Vamos a emitir los 1.500 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios para que las familias de Córdoba tengan más posibilidad de acceso a la vivienda. Bienvenido sea este nuevo edificio y el banco es de ustedes, queridos cordobeses. Una obra que será orgullo y patrimonio de toda la provincia. Nuevo edificio inteligente del Banco de Córdoba y tarjeta cordobesa. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. La 7ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín contó con la participación del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba en un espacio especial de cine social destinado a la proyección de cortometrajes que invitaron a reflexionar sobre la violencia de género. En simultáneo, se desarrollaron campañas de concientización sobre acoso callejero, navegación segura por Internet, adicciones y cuidados ambientales. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros.
No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, la campaña electoral empieza en las próximas horas, pero ya hay indicios de confrontación entre Unión por Córdoba y Cambiemos, donde se puntualiza concretamente dentro de la variedad de discusiones que van a existir desde el punto de vista político, está en la parte económica y fundamentalmente en los aportes que el gobierno nacional ha realizado al gobierno provincial y los reclamos del gobierno provincial con respecto a los aportes que debiera realizar el gobierno nacional y que dice no ha hecho hasta el momento. Pero además está en discusiones y hay discusiones en la legislatura con respecto a la deuda tomada por el gobierno de la provincia con respecto a los gasoductos. Es decir, las declaraciones del ex gobernador José Manuel de la Sota, todo confluye en que hoy discutamos, charlemos, dialoguemos, analicemos junto con el legislador Manuel Calvo de Unión por Córdoba, presidente de la Comisión de Economía, y con el legislador, un tradicional dirigente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nicolás, también legislador de Cambiemos y de la UCR. A ambos muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuánto les debe la Nación a ustedes finalmente? La Nación no ha cumplido aún con los compromisos que asumió en la primera reunión de gabinete que tuvo el presidente Macri en el interior de la Argentina, fue aquí en Córdoba, justamente en aportar recursos necesarios para la construcción de obras, que aquí hay una gran discusión respecto de lo que es las rutas nacionales, que el gobierno nacional va a aportar tantos dineros para poder llevar adelante la ejecución de obras sobre rutas nacionales. Ahora, yo la pregunta que siempre me hago es, si la ruta es nacional, ¿de quién es la responsabilidad de la reparación o la construcción? Del gobierno nacional. Si la ruta es provincial, la responsabilidad es del gobierno provincial. Sí, señor. Y el gobierno provincial, años atrás, tomó la decisión de intervenir sobre una ruta nacional, que fue la ruta nacional número 36, que es la que vincula Córdoba con Río Cuarto. La obra está prácticamente finalizada, llegando a su finalización. De esa obra, el gobierno nacional, cuando asumió el presidente Macri, tomó el reclamo que venía llevando adelante Córdoba y dijo, nosotros nos comprometemos a financiar 2.000 millones de pesos de esa obra. Bueno, la obra ya lleva una inversión de más de 8.000 millones de pesos y la Nación en esa obra, hasta el día de la fecha, ha aportado alrededor de 600 millones y se habla de que en los próximos días va a aportar 150 millones más de pesos para esa obra. Pero en definitiva, lo hablo sobre la ruta 36 porque creo que es la más emblemática y la que lleva la discusión hacia el resto de la ruta. Lo que no hay que perder, el fondo de la cuestión, es que si la ruta es nacional, es responsabilidad del gobierno nacional. Y si la ruta es provincial, es responsabilidad del gobierno provincial. Y en este sentido, creo que vamos a coincidir todos, hay una buena voluntad en aquella primera reunión de gabinete de poder avanzar con distintos convenios específicos para el financiamiento de obras que tienen que ver, que cambian la realidad de Córdoba sobre jurisdicciones nacionales, sobre rutas de jurisdicciones nacionales, pero bueno, de la decisión al hecho, este tiempo de gestión, este año y medio que ha ocurrido, la verdad que se ha visto retrasado respecto de la asignación de recursos por parte de la Nación. Y sin embargo la provincia no ha parado con ninguna de las obras que estaban previstas en nuestro presupuesto provincial sin ser jurisdicción de la provincia, porque era un compromiso que habíamos asumido con los cordobeses. Lo mismo pasa con la caja de jubilación y con otras cuestiones que se habían acordado con el gobierno nacional. ¿Ustedes qué dicen, Miguel? Mire, si fuera como lo está diciendo el legislador Calvo, el principal fanático de Macri es el gobernador de la provincia de Córdoba. Parecería que él pertenece más a Cambiemos que la Unión Cívica Radical. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que se recuperó el gobierno
o sea, está en manos de Mauricio Macri, de Cambiemos, entre convenios, vos desmentime, presidente, entre convenios y acuerdos que se hicieron con la Nación y la provincia ha recibido, entre lo que recibió y lo que no pagó, aproximadamente 18.350 millones de pesos en el año 2016. Hay obras que se van a encarar y están a licitarse este año por un valor aproximadamente de 5.500 millones de pesos. Y muchísimas obras en los 2 años que faltan para que se van a realizar en esta provincia. Primero, ya saben que tiene preferencia por Córdoba porque Córdoba fue la que le dio la diferencia para él, para Macri estar en el gobierno nacional. Y cuando hablamos de acuerdo, es cierto el acuerdo de la Caja de Jubilaciones, se metió en un punto el legislador en donde, ¿por qué le tuvimos que reconocer aproximadamente 6.500 millones de pesos? Le reconoció el gobierno nacional en el tema de la Caja de Jubilaciones. ¿Pero por qué? Ese déficit se produjo porque el gobierno provincial le aplicó a la Caja de Jubilaciones 3.869 millones de intereses punitorios, reconocidos en una sesión de la Cámara en la legislatura, en una sesión de la comisión, por el propio ministro hoy Giordano. Entonces, creo que la Nación está privilegiando a la situación, a la provincia de Córdoba. Es cierto, dice, está recibiendo lo que le corresponde en esos convenios que se firmaron y se acordaron. Es cierto, antes el mismo gobierno kirchnerista no se los daba y era la principal queja. Y ahora le está cumpliendo a rajatabla. Por supuesto que pueden existir atrasos, pueden existir no. Pero en el tema de la obra pública, acá en la provincia de Córdoba, hay que mirarlo y con lupa. Porque si hay un agujero negro en esta provincia de Córdoba, es la obra pública. Ejemplo, el Hotel Ancenusa. Ejemplo, el Cuadrado. Y ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. Entonces en eso quiero que Unión por Córdoba tenga la prudencia de analizar que hoy está recibiendo de la Nación lo que no recibió nunca. Y que, si fuera como el legislador lo dice, que hay queja, el principal, vuelvo a decir, el principal admirador, por decir, es Schiaretti de Mauricio Macri. Manuel, en ese marco se inscriben también el tema de los gasoductos. Sí, en primer lugar... Nosotros lo acompañamos. Para avanzar en la... una obra interesante. Sí, por supuesto. Para avanzar... el tema estaba en la disyuntiva, si era financiado por los chinos o no financiado por los chinos, y finalmente los chinos no financiaron, tuvieron que salir a buscar al mercado a una tasa que no es razonablemente barata. Es la tasa más, para ir directamente a ese punto, es la tasa más baja que ha obtenido una administración provincial en toda la Argentina. 7,125 es la tasa más baja que se ha conseguido en colocación de deuda en toda la Argentina para la ejecución de obra pública, cosa que no hacen todos los gobiernos provinciales y cosa que sí hace este gobierno provincial. Todo el endeudamiento... Con el riesgo que significa estar endeudado en dólares sin saber la variación que puede tener el dólar en el futuro. Ricardo, la provincia de Córdoba está dentro de los marcos que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal en los ratios de endeudamiento. Para que la gente lo entienda bien, el stock total de deuda que tiene la provincia de Córdoba equivale a 3 meses de ingresos de un presupuesto provincial. El stock total actualizado a valores de hoy equivale a 3 meses de deuda, a 3 meses de ingreso del presupuesto provincial. ¿Cuánto es la deuda? La deuda es alrededor de 21.000 millones de pesos. No es la cifra que tenemos nosotros. Esa es la deuda que tiene... 2.868 millones de dólares es la deuda que tiene la provincia de Córdoba, presidente. 2.868 millones. Hoy el 95% de la deuda de la provincia está dolarizada. Y eso es el problema que se tiene. Se ha tomado deuda para la ejecución de obras públicas. Sí. Lo reconoce el legislador. Aquí no se ha tomado deuda nunca para avanzar con la ejecución de gastos corrientes. La provincia viene teniendo una historia, viene teniendo la obra pública. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno nacional... Sí, pero una pregunta, a raíz precisamente de lo que vos estás puntualizando. ¿Por qué hay tanta deuda flotante en la primera ejecución en la obra pública si la plata está? Porque se están ejecutando las obras.
se están ejecutando las obras de manera tal cual están establecidas en el presupuesto. En este año hemos aprobado un presupuesto que tiene 36.000 millones de pesos en ejecución de obra pública. Y venimos de un presupuesto anterior con 8.100 millones de pesos ¿Y en cuánto es ejecución la de obra deuda que pública. tiene la provincia en certificados con el Banco de la Provincia de Córdoba? No, la deuda que tiene es la deuda normal que tiene que ver en la operatoria de la ejecución de la obra pública y la que se viene trabajando y la que se viene arrastrando ejercicio tras ejercicio a partir de la ejecución de la obra pública. Recordemos que la Argentina estaba en default y no teníamos la posibilidad de acceder a créditos internacionales para poder avanzar. El gobierno provincial dice no hay problema con respecto a la deuda contraída. No. Ustedes dicen... A ver, Ricardo, yo recién le dije y le reconocí que están tomando créditos para hacer la obra pública. Ahora yo me pregunto, ¿no se pueden achicar los costos en vez de recurrir al crédito? ¿Por qué se tiene que recurrir al crédito? Se recurre al crédito porque malgastan el dinero que les ingresa a la provincia. No, la verdad que no. Si con 3 meses, No es absolutamente cierto lo que usted está diciendo. Perdón, legislador. Si con 3 meses, como él dice, cubre la totalidad de la deuda, yo me pregunto, ¿por qué recurren al crédito? ¿Por qué recurren al crédito? Es una pregunta razonable. Pero por supuesto, y estoy hablando por boca de él, no por boca mía. Es justo que una sola generación de cordobeses tengan que hacerse cargo de la ejecución de una autovía como la autovía de Río Cuarto y soportarla del presupuesto provincial para una obra que va a tener beneficio a varias generaciones. Sí, sería bueno que venga la plata. De todas maneras, quiero decirle al legislador Nicolás algún tema que tocó. Es que no me deja de decir lo que... La autopista pero habla solamente usted, legislador Nicolás. Córdoba Río Cuarto, la licitación inicial eran 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto dijo usted recién, legislador, que vamos? Mire, legislador, 7.000 millones de pesos. Hasta ahora ha hablado solamente usted. Bueno. Respecto, él habla muy sonriente respecto de la cantidad de recursos que ha transferido el gobierno nacional a la provincia. Es verdad, es lo que le corresponde a los cordobeses. Ahora, lo que no dijo con respecto de la caja de jubilación es que no fue una dádiva del gobierno nacional. Fue una resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a una deuda que tenían con los cordobeses. Ahora, si pretende que esa deuda... resolución de la Corte Suprema enredada. Muy enredada. Porque la reunión que tuvo Lorenzetti, la reunión que tuvo el titular de la Corte Suprema con Cristina Fernández de Kirchner antes de tomar esa decisión, palabras de Cristina Fernández de Kirchner dichas por Irina Hauser en los Supremos: si vos tomás esa decisión te doy la llave de la Casa de Gobierno y te quedás vos como presidente. Esa decisión la tomó la Corte Suprema después de tener esa reunión con Cristina Fernández de Kirchner. No ha sido la única jurisdicción Córdoba que ha tenido reconocimiento. No, tuvo San Luis, tuvo Santa Fe también. Por lo tanto, me parece, y el gobierno nacional tomó esa resolución para que de manera paulatina el resto de las provincias que no tienen las cajas transferidas pudieran avanzar en el mismo sentido con la devolución. En el tema de la caja, en julio del año pasado, Ricardo, en la página de la caja, había un superávit de 437 millones de pesos. ¿Cuándo se produce el déficit? Déficit que producen los mismos organismos directos. No hay municipio en la provincia de Córdoba que le produzca déficit a la caja de jubilación. ¿Sabe qué le produce déficit? La policía, los docentes, todos los organismos descentralizados. Sí, la relación no da. Pero simplemente, para terminar, ¿de las otras pateó el tablero? ¿Pateó el hormiguero? No, ¿por qué? Cuando lo llamó cara dura el presidente. No, yo creo que no fue... Primero que de las otras ya aclaró que no fue una frase en contra del presidente de la Nación. Lo que dijo fue: la administración no está cumpliendo con lo que había acordado con la provincia, simplemente eso. Es un hombre que está apoyando a los candidatos de Unión por Córdoba en una campaña electoral. De cara dura no puede hablar de las otras. Tiene que quedarse calladito cuando trate ese tema de cara dura. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Sí, por eso dígale de las otras. No, yo le digo porque luego de tantas administraciones y cómo quedó una Córdoba y cómo quedó la otra, la verdad que
hablar de cara dura. Muy endeudado, 2.868 Sí. millones de dólares. Fíjese la inversión pública que hay en Córdoba. Pero acá no se trata de quién hace Pero las hablamos cosas solamente más de Córdoba. mal. Pero usted preocúpese por la administración que gobierna Cambiemos, que ha tomado deuda a 100 años a más del 7% anual. Eso sí que es una vergüenza Usted nacional. me dice, Nicolás, ¿la comparte? No. Perfecto. Perdón, no lo comparto. Como no comparto que tomen dólares la provincia de Córdoba y endeude el futuro de los cordobeses. ¿Cuánto se cree que aumentó? Si uno debe en dólares 2.868 millones, como debe la provincia, aumentó un peso. Recién lo escuchaba al economista Alfredo Félix Blanco. Quiere decir que aumentó 3.000 millones de pesos la deuda únicamente por la variación del dólar. Y dice que han pagado una tasa barata del 7,5%. Hay variación de ingresos. Sí, bueno, pero mire, en los 3.000 millones de pesos hay variación de ¿se ingresos, pierden o no se pierden? No es pérdida, es inversión pública. Estamos hablando de inversión pública, no estamos Hagan hablando ahorro para su inversión 16 pública. años corridos de ahorro corriente, 16 años corridos de ahorro corriente. El presupuesto de personal de la provincia de Córdoba no pasa más del 50% y es la provincia argentina que tiene menor índice de empleo público de todo el territorio argentino. La segunda a nivel de deuda a nivel nacional, después de la provincia de Buenos Aires. Es la segunda provincia más grande de la Argentina y la que ¿Quién? mayor inversión pública tiene. ¿Quién? Bueno, ha Córdoba. sido... Córdoba, 40% de pobreza. Dígalo también. La Argentina, 40% de pobreza. No. La Argentina. La Argentina tiene La Argentina. Mire el informe de la Universidad Católica Argentina de ayer. Yo te estoy diciendo que acá el 50% de los chicos entre 1 y 17 años está en un estado de indigencia y de pobreza. Aquí en Córdoba. Por eso y hace 18 años, ahora mañana miércoles cumplen 18 años de gobierno. Sí, por eso hay un estado presente, que nosotros no creemos que el mercado resuelve todos los problemas. El estado presente hay un estado presente y tiene una batería de programas. El estado presente, legislador, tiene que estar para paliar la pobreza, no para fomentarla. Porque si usted le tiene que dar de comer es porque no supo sacarlo de la pobreza. Es fácil. Si antes teníamos un solo ministerio, que era el Ministerio de Acción Social para atender la pobreza. Ahora tenemos el Ministerio de Acción Social y la Secretaría de Equidad. Quiere decir que la pobreza aumentó. Y la función del Estado es sacarlo de la pobreza, no darle de comer porque sean pobres. A diferencia de que nosotros en vez de decirlo nos ocupamos. Yo te digo que es que está en el Estado, pero Bien. debe ser al revés. A ambos muchas gracias. No, por favor, muchas gracias, Borja. Cuando regresemos, Antonio María Hernández con nosotros. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. Seguimos transformando la ciudad con obras. Sumamos nuevos tramos a la red cloacal que beneficia a más de 250.000 vecinos de 30 barrios de la ciudad. Estamos haciendo la mayor inversión histórica, con más de 200 frentes de obras de cloacas, pavimento, luminarias LED, desagües y viviendas en los barrios. En las zonas de obra, es vital que respetemos la señalización y transitemos con precaución y paciencia. Obras que transforman, barrios que cambian. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses.
OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Bien, ley de responsabilidad penal a los empresarios, los fueros, el desafuero debido, la reacción del juez Rodríguez, es decir, todo un entente donde da la impresión de que por corrupción no va preso nadie, absolutamente nadie. Queríamos dialogar con alguien que conoce profundamente no solamente la justicia, sino la parte constitucional. Y hemos convocado al doctor Antonio María Hernández, que es precisamente nuestro entrevistado en este momento, y a él le queremos preguntar qué es lo que se quiso sancionar, si es válido o no. Se corre detrás de Brasil, pero en Brasil están todos presos, acá no hay nadie preso, hay 2, 3 presos que son, como habitualmente se llaman, los perejiles o los de segunda línea. Doctor, ¿cómo le va? Me alegro de saludarlo. Lo escucho. Una gran distancia con respecto al Brasil, y no solo al Brasil, sino también con respecto al Perú. Desafortunadamente en Argentina no hay avances sustanciales contra la corrupción. El promedio de una causa por corrupción en Argentina es de 14 años y solo se juzga entre 2 y 3% de lo denunciado. Poquísimas condenas, muy pocos detenidos. En la Argentina hay un problema ya mucho más grave que la corrupción, que es la impunidad. Cuando he presentado la segunda encuesta de cultura constitucional, además de ratificarse datos muy duros sobre lo que es el bajo nivel de la cultura política, jurídica y democrática de la Argentina, nos encontramos con que este es un país, claro, al margen de la ley, como decía Nino, pero cuando se ha preguntado cuál es la causa principal por la cual no se aplica la Constitución y las leyes, uno de los datos más duros de la encuesta es que los entrevistados dicen que es porque no funciona el Poder Judicial. Acá, por ejemplo, un 85% de los entrevistados dicen que no hay igualdad ante la ley porque hay una justicia para los poderosos, para los ricos, y otra para los pobres. Es decir que estamos en una situación de debilidad institucional muy grave en la Argentina desde hace tiempo, y por eso el cambio verdadero no pasa sino por otra parte. Primero, de unir la ética a la política, porque la corrupción es un verdadero cáncer para la democracia, y en segundo lugar, en un avance muy claro para terminar con la impunidad, lo cual supone cambios muy profundos en el Poder Judicial de la Nación. ¿Esta ley de reforma de responsabilidad penal empresarial sirve? Seguramente servirá, pero no puedo dejar de señalar que es verdaderamente lamentable lo que ha ocurrido en su tramitación. Nos estamos enterando de que va a hablar el ministro de Justicia en el Senado sobre lo que se suponía era el proyecto que ya tenía que estar desde hace varias horas, porque tenía media sanción de la Cámara de Diputados, pero resulta que no llegó el proyecto porque se produjeron errores. Y parece que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal dijo que uno de los motivos es que como se produjeron modificaciones en el recinto, eso hizo que no se pudiera seguir el trámite. Claro, el 258 bis del Código Penal. Entonces hay un problema con el 258 bis donde se habían endurecido las penas, que fue una propuesta que se incorporó en el recinto, lo mismo que la imprescriptibilidad de las causas de corrupción. Es decir, ahora va a venir un debate en el Senado. Yo creo que esto va a servir para mejorar. Siempre es perfectible la legislación en esta materia,
Pero yo quiero ser muy franco en esto. Creer que en la Argentina no se ha podido luchar contra la corrupción porque hay un problema solamente de legislación, yo creo que esa es una simplificación muy alejada de la verdad. Pero, digamos, apuntando o reforzando lo que usted dice con respecto a la impunidad, está el artículo 37, donde es para adelante, para hacia atrás no se hace nada. Claro. Ahí hubo un debate en particular por el artículo 37, entonces hubo una propuesta que finalmente fue rechazada en la Cámara. Se quería dar una participación a órganos administrativos y además ver la posibilidad de que pudiésemos averiguar para atrás qué había pasado concretamente por los temas de Odebrecht. Así que eso originó un duro debate entre las bancadas, finalmente eso no fue aprobado. Yo tengo la impresión de que ha habido demasiada politización de estos debates y es menester que estos temas jurídicos, penales o constitucionales tengan un tratamiento, yo diría, mucho más serio, más acabado. Es decir, debiéramos tener un mejor funcionamiento, en este caso del Congreso, aunque debemos decir que en relación a lo que ocurrió antes, es evidente que por los resultados políticos, en la Argentina ya no existe una presencia de un hiperpresidencialismo tan abusivo que nosotros hemos padecido en la historia argentina. Es decir, los resultados políticos debieran marcar la posibilidad de mayores acuerdos políticos entre las fuerzas para que nosotros pudiésemos avanzar en políticas de Estado como tiene que ser la legislación contra la corrupción, porque es evidente que es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina. Yo creo que acá hay un déficit muy serio de aspectos institucionales en el país. ¿Y esto qué significa? Primero, la reforma constitucional del 94 no fue cumplida, no solamente ha sido violada, sino que faltan por lo menos 20 leyes reglamentarias y donde el Congreso en esto no ha avanzado. Si nosotros vemos cuál es el funcionamiento que hablábamos del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, es decir, la respuesta ha sido claramente negativa. Por ejemplo, es inconcebible la resolución de este juez federal Rodríguez. De todas maneras, claro, leyendo un poco los antecedentes, vos te enterás con que él era el que le había dado el sobreseimiento en una causa por enriquecimiento ilícito al mismo debido. Con lo cual entonces uno ya claramente puede darse cuenta no lo puede juzgar. Claro, de que son jueces que están muy lejos de ser un juez de la Constitución que aplica la ley o el Código Penal, ¿no? Doctor, el tema de los fueros, es decir, se le ha pedido a que lo desaforaran a debido, ahora se le ha pedido la expulsión de la... Pero también en el medio apareció un país con Massa a la cabeza y con Stolbizer pidiendo que concretamente pidiendo eliminar los fueros. Claro, Carrió le salió al cruce y le dice, si quieren eliminar los fueros, renuncia a la banca. Pero claro, exactamente. Lo que pasa es que no hay que ser un jurista para darse cuenta de lo que dice el artículo 70 de la Constitución. Con solo leerlo, vos comprendés lo siguiente. El desafuero significa lisa y llanamente, para que lo entienda la gente, la suspensión del legislador como tal. Es decir, no puede haber un legislador que no tenga fueros. Solo cuando hay una imputación penal y un juez le pide a la Cámara el desafuero, juzgando el mérito del sumario público en un debate público, la Cámara, con 2/3 de votos, en este caso de los presentes, puede suspender al diputado. En ese momento deja de ser diputado, pasa a ser, en este caso, un ciudadano común y queda sujeto a la decisión del juez. Pero de paso, digamos que ya con la ley 25.320 del año 2000, ya se había posibilitado que el juez pueda avanzar y terminar un proceso penal sin necesidad de pedir el desafuero, salvo cuando tengas que aplicarle la pena final o tengas que detenerlo al legislador porque no va la indagatoria. O sea, solo cuando tenés que privarlo de la libertad podés pedir el desafuero. Fue lo que ocurrió en este caso. El fiscal pide la detención inmediata frente al escándalo de lo que ha sido el tema de Río Turbio, ante lo cual pide el desafuero y nos encontramos con que el juez, con toda la prueba ya rendida, para él es insuficiente y dice que, claro,
no hay peligro de fuga, no sé de dónde saca esa conclusión, e inmediatamente después está la otra causal. La otra causal es que no va a interferir en el curso de la investigación, lo cual es absolutamente absurdo. Pensar que un hombre de estas características, con las vinculaciones que tiene, no va en libertad, es decir, seguir tratando de impedir el accionar de la justicia. Debido, que recibía órdenes del Ejecutivo para tomar esas decisiones, y además ahora amenaza que si yo hablo, van mucho más presos. Es decir, estamos en el contexto de una mafia lo que pasa dentro de la política, que realmente... Lo que pasa es que nosotros tenemos que estudiar muy bien en la Argentina, primero el proceso de Mani Pulite, que se dio en Italia, y después el caso Lava Jato. ¿Por qué? Porque eso te revela que en el Estado de Derecho, en un sistema republicano, si funcionan bien los poderes y si tenemos un poder judicial independiente que aplica la ley, se termina la corrupción y la impunidad. Es decir, el problema está en que nosotros no tenemos un buen funcionamiento del poder judicial. En consecuencia, esto perturba el funcionamiento también del Congreso. Estamos en una campaña electoral y por eso tenemos que ver estas propuestas que están absolutamente alejadas de la Constitución, que no tienen ningún sentido salvo el tratar de buscar un posicionamiento en un determinado momento político. Así que, en conclusión, lo que hay que hacer en la Argentina es producir cambios muy profundos en el Poder Judicial, aferrarse a la Constitución, aplicar rectamente el Código Penal, asegurar una gran libertad de prensa, porque evidentemente tiene un carácter estratégico en la lucha contra la corrupción, y muchas de las causas ahora se están investigando porque hubo periodistas valientes que tuvieron el valor de denunciar precisamente hechos tan graves que nos han hecho famosos en el mundo entero, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la claridad. Hasta cualquier momento, Ricardo. Ya volvemos. El gobernador Juan Schiaretti y el presidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, inauguraron el edificio inteligente Bancor. Bienvenidos al futuro. Hoy día las autoridades del Banco Central nos han comunicado que nuestro Banco de Córdoba adquiere todas las calificaciones que requiere la regulación vigente. Vamos a emitir los 1.500 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios para que las familias de Córdoba tengan más posibilidad de acceso a la vivienda. Bienvenido sea este nuevo edificio y el banco es de ustedes, queridos cordobeses. Una obra que será orgullo y patrimonio de toda la provincia. Nuevo edificio inteligente del Banco de Córdoba y tarjeta cordobesa. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bien, para finalizar, yo quiero hablar un poco, comenzar hablando de el vicio que no puede perdonarse en la dirigencia política, es la hipocresía.
El arrepentimiento del hipócrita es de por sí una hipocresía. Esta frase es de William Hazlitt, un escritor y crítico inglés. Ahora, esta frase mirada desde la política es de singular actualidad. Lleva implícita una singular actualidad. José Manuel de la Sota llamó caradura al presidente en la disputa por la autoría de la Ruta 36, de la que aquí hablaron tanto dos legisladores, Calvo y Nicolás, que va a costar aproximadamente más de 7.000 millones de pesos, pero que en origen se podría haber hecho con 1.600 millones si se hubiera aprobado un proyecto de reducción de gastos superfluos que tenía el gobierno provincial. Este proyecto está presentado en la legislatura de la provincia de Córdoba y se presentó durante la gestión de la Sota, jamás se trató en la unicameral. Otro negocio del gobierno es el batallón o el ex batallón 141. 23 hectáreas vendidas al grupo Urnequian en 103 millones de pesos. Para Jorge Carlos Gait, el expresidente del Colegio de Tasadores de la provincia de Córdoba, su valor era en aquel momento, en el gobierno de José Manuel de la Sota, 330 millones de pesos. El mismo Gait hizo una evaluación sobre la construcción de torres, en esa época, de torres de 5 pisos. Eso dejaba una renta de 3.600 millones de pesos. Fíjese, 3.600 contra 103 que se vendió la propiedad, ¿no? Las 23 hectáreas. Hoy se habla de 446.000 metros cuadrados con espacios verdes. A 12.000 pesos el metro cuadrado la construcción de la Operación Sierra en casi 5.400 millones de pesos. Nada más ni nada menos. Denunciado penalmente, este caso fue denunciado penalmente, fue archivado por la Oficina Anticorrupción. Mire, la obra pública de la que aquí se habló ha sido y es una fuente inagotable, inacabable de dudas sobre la transparencia de la que habló precisamente Antonio María Hernández. Yo lo he dicho creo que el 30 de mayo aproximadamente, que la causa que hoy hace temblar al ámbito político y empresario es Odebrecht. Hace unas semanas expliqué qué pasó luego del regreso de José Manuel de la Sota como embajador en Brasil. Con Joao Santana desembarcaron empresas de construcción. Joao Santana lo trajo José Manuel de la Sota. El publicista recibió, según dijo su propia esposa, $70.000 que el ex gobernador habría depositado en una cuenta en Suiza. Pero también con Joao Santana vinieron Odebrecht, OAS, Andrade y Gutiérrez, que integraron el club de constructores en la provincia de Córdoba, como si en Córdoba no hubiera constructores para hacer lo que se debía hacer en la provincia. Sus titulares, Marcelo Odebrecht, Flavio David Barra y José Adelmario Piñeiro Filo, están presos. Y acá uno debiera preguntarse, ¿qué pasa? No hay presos ni coimas, no hay presos ni coimas. Parece esto una cosa irrisoria, pero no lo es por lo que decía Antonio María Hernández. La impunidad es total y absoluta. Se construye bueno y barato, se dice aquí en Córdoba. Pero resulta que se acaba de reflotar, hace pocas horas nada más, a través de una colega, Denise Brito, la reunión entre De la Sota y Odebrecht en 2012 por la misma Ruta 36. Entonces se me ocurrió repasar dentro de la Ruta 36, de la que aquí se habló, algunas de las obras emblemáticas de José Manuel de la Sota, empezando por las 100 escuelas. El Cuadrado, las Altas Cumbres, y un presupuesto nacional de 960 millones a Brito Sociedad Anónima, sin contar los 600 millones que ya ha costado sin que esté terminada. El titular de esa empresa, Brito Sociedad Anónima, es Horacio Miró. Y uno debiera preguntarse o interrogarse si será lo mismo que decir José Manuel de la Sota. Podemos agregar el último, Ancenusa, del que también aquí se habló, que terminó archivado por la justicia también. Entonces surge una pregunta, ¿hasta cuándo la sociedad dejará de ser indiferente para que gane alguna vez la sensatez? ¿Reaccionará
alguna vez ante la sentencia de Abraham Lincoln? Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. ¿Hasta cuándo alguna justicia permanecerá cómplice de los negociados, como decía Antonio María Hernández? La autoridad moral, mire, la autoridad moral parece ser un concepto abstracto de la política, pero cotiza de manera irrefutable para medir la estatura ética de quien acusa. Entonces, José Manuel de la Sota llamó caradura al presidente y yo creo que fue una falta de respeto a sí mismo. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Esto lo dijo Martin Luther King. Lo que digo yo es el raciocinio. ¿Cuándo llegará en este país para que definitivamente, como materia que debemos todavía rendir como ciudadanos, terminemos aprobándola? Hasta la semana que viene.